Florence Nightingale fue una destacada enfermera y estadista británica conocida por ser la primera teórica en el área de enfermería. Además, fue la madre y fundadora de la enfermería moderna, también una reformadora social. Nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, bajo el seno de una familia británica adinerada. Fue llamada así en honor a su ciudad natal, Florencia. En 1821, la familia de Nightingale se mudó a Londres. Florencia fue una niña precoz intelectual. Su padre se interesaba mucho en que ellos tuvieran una mejor educación. Las jóvenes fueron instruidas en historia, filosofía, literatura, matemáticas e idiomas. Florence Nightingale no fue partícipe casi de las actividades femeninas tradicionales que realizaban. Ella más bien se dedicaba en sus tiempos libres más al estudio. Florence cuidó a varios de sus familiares enfermos dentro de su casa, lo que esta provocó una satisfacción personal que produjo una gran motivación para que ella pudiera formarse como una gran enfermera. Estudios e inicios de su carrera. En el año 1837, Nightingale tuvo su primera experiencia sirviendo a su prójimo. Veía estas acciones como llamadas de Dios. Sus creencias religiosas jugaban un papel muy importante en su vida profesional, particularmente en el ámbito motivacional de su práctica médica. A pesar de eso, tanto su madre como su hermana la presionaron para que ejerciese su rol de esposa y madre. La advirtieron que las actividades que perseguía no eran dignas a una dama. En oposición a su madre y a su hermana, Nightingale trabajó arduamente para comenzar su carrera en la enfermería. En el año 1850, Nightingale logró inscribirse en las instituciones de diácosis protestantes en Kaiserberg, Alemania. Allí aprendió actividades básicas de enfermería, la importancia de la observación del paciente y la buena organización hospitalaria. Luego se trasladó nuevamente a Londres, donde obtuvo un trabajo como enfermera en un hospital de Harley Street para atender a los enfermos del pueblo. Su desempeño en el lugar impresionó a sus empleados, quienes la promovieron al cargo de superintendencia del lugar. Se ofreció también como voluntaria en un hospital de Middlesex durante un tiempo, lidiando con un brote de cólera y condiciones insalubres que ocasionaron la propagación de la enfermedad. Esto inspiró a Nightingale a mejorar la higiene de las instituciones médicas, pretendientes y amistades. Florence Nightingale ha sido descrita como una mujer atractiva, elegante, de personalidad encantadora y una sonrisa coqueta. Por esta razón tuvo algunos pretendientes que deseaban tomar su mano. Conoció al estadista británico Sidney Herbert, quien se había desempeñado como secretario de guerra en Inglaterra. Él y Nightingale se hicieron grandes amigos. Herbert llegó incluso a facilitar el trabajo de enfermería a Nightingale. En muchas ocasiones, Nightingale se convirtió en la asesora directa de Herbert durante sus campañas políticas. Se dice que su padre la ayudó económicamente para ejercer cómodamente su carrera y su vida personal. Participación de Nightingale en la Guerra de Crimea. La Guerra de Crimea fue un conflicto que comenzó en el año 1853 entre el Imperio ruso a manos de la dinastía romana y la alianza del Imperio Autorromano, Francia, Gran Bretaña y Cerdeña. La causa fue la lucha entre la restauración de la Iglesia Católica por parte de la alianza contra la imposición de la Iglesia Ortodoxa por parte de los rusos. El conflicto se desarrolló en la península de Crimea, en el Mar Negro. Si bien los aliados iniciaron con un buen pie al conflicto, se comenzó a propagar una cantidad de enfermedades, donde los ejércitos no disponían de medicamentos, médicos o enfermeras suficientes para combatirlas. Herbert, siendo el secretario de la guerra, llamó a Nightingale para que la ayudara a colaborar en el conflicto. La mujer partió hacia Crimea junto a un grupo de enfermeras, muchas de ellas voluntarias y otras sin tener siquiera la menor idea
Todo esto en el área de la salud. Cuando el equipo de Nightingale llegó al lugar, se presentó un panorama pero bastante complicado para los médicos. Los soldados estaban bastante heridos, recibían tratamientos inadecuados, lo cual empeoraba significativamente la ya precaria salud de los heridos, de los soldados. Además, había pocas provisiones y suministros médicos. Donde la higiene era bastante inadecuada, por lo cual muchos de los combatientes soldados fallecieron a causa de enfermedades no relacionadas con la guerra, habiendo complicidad de algunos médicos en la higiene. Mientras se desarrollaba el conflicto, un artículo de periódico The Times realizó una publicación en el que describía el laborioso trabajo de Nightingale. Desde esa publicación, Nightingale pasó a ser una gran reconocida en Inglaterra como la dama de la lámpara. Cuando los médicos se retiraban y los enfermos se quedaban solos en el hospital a oscuras, Nightingale recorrió todos los pasillos con su lámpara, observando a cada uno de los enfermos del lugar. El cuidado de la enfermera se destaca por ser personalizado, brindando una buena atención a cada paciente. Actividades y últimos años. Años posteriores a la guerra, Nightingale estableció una escuela de formación para enfermeras en el hospital St. Thomas en Londres. Por otro lado, realizó varias obras que sentaron las bases para futuras investigaciones en el área de la salud a nivel mundial. A medida que pasaron los años, Nightingale comenzó a sufrir una depresión severa, supuestamente asociada a la brucelosis y espondilitis. Estas enfermedades hicieron que pasara mucho tiempo en cama. Además, su capacidad mental fue deteriorando significativamente. Si bien había dejado de escribir por su condición mental, seguía interesada en el asunto de medicina de vanguardia. El 13 de agosto de 1910, a la edad de 90 años, murió en su cama mientras dormía en una habitación de su casa. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Santa Margarita en Instengel, en Inglaterra. Teoría. Florence Nightingale regresó a la guerra, comenzó una serie de proyectos y todas las obras estaban basadas en las experiencias donde sus inicios como enfermera y en su servicio durante los tiempos de guerra. En 1859 escribió la obra titulada Nota de Enfermería. Utilizó esta publicación para dar a conocer sus teorías sobre la que consideraba correcta en el ámbito de enfermería. De hecho, en sus obras se considera una introducción perfecta a la enfermería clásica, si bien el libro fue escrito principalmente para sus estudiantes de enfermería, cual esta sirvió como base para estudiar la investigación de muchas escuelas de enfermería a nivel mundial. Teoría ambiental de Nightingale. En su obra Notas sobre enfermería reflejó su pensamiento sobre la teoría ambiental en el área de la salud. Según Nightingale, el entorno es fundamental para la recuperación del paciente, como también lo es para su correcto desarrollo de procesos biológicos y fisiológicos. Nightingale consideraba que hay una serie de factores externos que pueden afectar a la mejoría del paciente y que las enfermeras debían comprometerse condicionalmente con cada paciente. La pureza del aire que respira cada paciente es fundamental para una mejoría eficaz. Teorizó Nightingale. Para ella, el paciente debe respirar en un ambiente completamente aséptico, con una temperatura agradable para el cuerpo, de modo que no se enfríe o se acolore. El agua debe ser pura. Nightingale consideraba que el agua del pozo es impura y debe ser purificada con calor, hirviéndola, por ejemplo. Sin embargo, la enfermera consideraba que el agua del pozo debe ser excluida en su totalidad de las prácticas médicas.
La británica afirmaba que la luz va natural directa, en esencial para que el paciente se recupere rápidamente de su enfermedad. Nightingale nunca dejó de enfatizar la importancia de la pulcritud en el lugar donde se recuperan los pacientes. Ambiente cálido y documentación. Durante la época en la que trabajaba Nightingale, las condiciones de los hospitales no eran buenas. Los doctores tenían un nivel paupérrimo y la higiene era desastrosa. Con frecuencia muchos pacientes eran tratados con poca experiencia, complicando aún más sus condiciones de salud. Dentro de la teoría ambiental de Nightingale se destaca la provisión de un entorno cálido, tranquilo y sin ruidos. La enfermera debía hacerle una evaluación al paciente enfermo y atender así sus necesidades de acuerdo con los resultados obtenidos en dicha evaluación. Además, veían la necesidad de documentar la evaluación, además de la estable documentación previa que se debe de realizar cuando un paciente ingesta alimentos, y también la evaluación de los efectos médicos para estudiar el progreso de su salud de cada paciente. Aportes. Además de su aporte en la guerra de Crimea, Nightingale logró crear una reforma social en la atención médica y en las prácticas de enfermería. Incluso se llegó a reunir con la reina Victoria del Reino Unido para hablar sobre la necesidad de reformar el establecimiento militar británico. Nightingale también observó meticulosamente el funcionamiento de muchos hospitales. Llegó a la conclusión de que muchas muertes de pacientes y propagaciones de enfermedades se debían a la ineficiencia de personal de los hospitales. Más allá de la falta de experiencia profesional en los hospitales, muchos enfermeras y doctores no poseían los recursos clínicos para tratar a todos los pacientes. De ahí, Nightingale estableció una comisión junta a la realeza para dar sustento estadístico a las conclusiones de sus estudios. Drama de área polar. Más allá de sus logros en el área de la salud, Nightingale fue una de las primeras en la representación visual de los gráficos estadísticos para poder plasmar más fácilmente los datos cuantitativos de sus investigaciones. Nightingale fue capaz de perfeccionar el método del gráfico circular creado por primera vez en 1800 de área polar. Más allá de sus logros en el área de la salud, Nightingale fue la primera en la representación visual de los gráficos estadísticos para poder plasmar más fácilmente cuantitativos de sus investigaciones. Nightingale fue capaz de perfeccionar el método del gráfico circular, creado por primera vez en 1801, pero con un toque más innovador para representar más enteramente los datos. Esa modificación fue llevada actualmente en el nombre de diagrama del área polar, aunque en aquella época era conocido como un diagrama de raza de Nightingale, la cual sirvió para ilustrar las estadísticas de mortalidad de los pacientes en los hospitales. Florence Nightingale escribió más de 200 artículos, folletos, libros a lo largo de su vida, siendo referencias al rol social que jugaba la mujer. Teología. Nightingale plasmó su punto de vista religioso a través de artículos y textos. Se caracterizó así por ser una fiel creyente a Dios y de la Iglesia de Inglaterra, con orientaciones hacia el anglicanismo ortodoxo. Nightingale también sintió que la religión debía manifestarse en el cuidado, el servicio y el amor por los demás. Nightingale fue capaz de escribir un texto teológico titulado Sugerencias para el Pensamiento, el cual plasmó sus ideas heterodoxas de la religión.